En las últimas horas, se han filtrado supuestas imágenes íntimas de Marc Márquez, un vídeo que ya circula en redes sociales y que amenaza con arruinar por completo la imagen del 8 veces campeón del mundo. El origen del vídeo todavía es un misterio, pero las consecuencias ya son devastadoras. Aficionados de todo el mundo han comenzado a difundirlo, y la polémica se ha disparado. No hablamos de una sanción deportiva ni de un incidente en carrera, hablamos de un escándalo personal que golpea de lleno a la figura más mediática de MotoGP. En el paddock, la tensión es máxima. Algunos equipos hablan de un ataque dirigido contra Márquez para desestabilizarlo justo en el momento más caliente de la temporada. Otros señalan directamente al entorno del piloto, insinuando que el vídeo podría haber salido de alguien muy cercano a él. Ducati, por su parte, se encuentra en una situación límite. Los patrocinadores presionan para que el caso se aclare de inmediato, temiendo que su imagen quede manchada por una filtración que ya está en todos los titulares internacionales. En Italia, los medios hablan de crisis absoluta y en España se habla sin rodeos de un intento de destruir a Márquez fuera de la pista. Las redes sociales han convertido este escándalo en tendencia global. El hashtag #VideoMárquez acumula millones de interacciones, dividido entre quienes defienden al piloto y quienes aprovechan para atacarlo. En TikTok y Twitter, los fragmentos del supuesto vídeo se multiplican, a pesar de los intentos de censura. Lo que parecía una temporada destinada a la gloria, se ha convertido en un campo de batalla personal y mediático. Márquez, que ya venía lidiando con sanciones, caídas y tensiones internas en Ducati, ahora enfrenta un problema que podría tener repercusiones incalculables en su carrera. ¿Estamos ante un simple escándalo pasajero o ante el golpe más duro que jamás haya sufrido la imagen de Marc Márquez? Las consecuencias de esta filtración pueden ser devastadoras para todos los implicados. En primer lugar, para el propio Márquez, cuya reputación personal y profesional queda gravemente dañada. No es lo mismo enfrentarse a sanciones deportivas o a polémicas en pista que a un escándalo que invade su vida privada. Este tipo de episodios trascienden el deporte y lo arrastran directamente al terreno del morbo y la humillación pública. Para Ducati, la situación es una pesadilla. Su piloto estrella, fichado para liderar el proyecto y devolver a la marca italiana un dominio absoluto, se ve envuelto en un escándalo que nada tiene que ver con lo deportivo. Algunos patrocinadores ya habrían expresado su preocupación, temiendo que sus marcas se asocien a una polémica que en cuestión de horas se convirtió en tendencia global. La presión es tal que no se descarta que haya reuniones de urgencia en Bolonia para evaluar los pasos a seguir. Los patrocinadores internacionales son los más expuestos. Red Bull, Lenovo y Shell, que invierten millones en el equipo oficial, saben que la asociación entre deporte, espectáculo y vida privada puede tener efectos devastadores en la percepción pública. Cualquier movimiento en falso podría empujar a estas compañías a distanciarse del piloto e incluso replantearse su relación con Ducati. En cuanto al campeonato, la FIM y Dorna también están en la cuerda floja. MotoGP vende un producto que combina velocidad, riesgo y pasión, pero no escándalos de este calibre. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo reaccionará la organización? ¿Habrá un comunicado oficial para apoyar a Márquez y condenar la difusión de este material o se optará por el silencio para no amplificar la polémica? La estrategia comunicativa será clave en las próximas horas. La prensa, como era de esperar, ya ha hecho del escándalo su portada. En España, algunos medios hablan de un ataque a la figura de Márquez. En Italia, los titulares aprovechan para señalar que la crisis en Ducati no solo es deportiva, sino también de imagen. En Reino Unido y Estados Unidos, la filtración se trata como un fenómeno global, destacando la vulnerabilidad de los atletas de élite en la era digital. Y mientras tanto, los aficionados viven divididos. Por un lado, miles de seguidores españoles muestran su apoyo incondicional al piloto, denunciando lo ocurrido como una campaña sucia para destruirlo. Por otro, sus detractores aprovechan la ocasión para ridiculizarlo y atacarlo con memes y comentarios que se viralizan a toda velocidad. El daño está hecho. Y lo peor es que, aunque el vídeo se borre de plataformas y redes sociales, las imágenes ya forman parte del archivo eterno de Internet. Márquez no podrá borrar esta mancha, y MotoGP tendrá que convivir con un escándalo que amenaza con eclipsar lo deportivo durante semanas. Cataluña, que debía ser el escenario de su gran reivindicación, queda ahora marcada por una crisis mediática que podría cambiar para siempre la carrera del piloto más famoso del motociclismo moderno. La gran ironía de este escándalo es que estalla justo antes de uno de los grandes premios más esperados del calendario, el GP de Cataluña en Montmeló. El circuito de casa de Márquez debía ser el escenario de su revancha tras Hungría, el lugar donde miles de aficionados españoles esperaban verlo levantar la cabeza y responder en la pista.
Pero ahora, todo eso ha quedado eclipsado. La atención ya no está en los entrenamientos, ni en las estrategias de neumáticos, ni siquiera en los rivales de Ducati. Toda la conversación gira en torno a un vídeo íntimo filtrado que amenaza con arruinar la carrera del 93 antes incluso de que se apague el semáforo. El ambiente en Montmeló es tenso como pocas veces se ha visto. En las gradas, los aficionados llegan con pancartas de apoyo, mientras otros, más críticos, hacen circular rumores y burlas. Los periodistas se agolpan en el paddock no para preguntar por la moto, sino por la filtración. Y la organización, en silencio, teme que este escándalo estalle durante el propio fin de semana. La situación es tan delicada que algunos temen que Márquez no pueda concentrarse en la pista. ¿Cómo correr sabiendo que tu nombre está en boca de todo el mundo por un escándalo ajeno al deporte? Otros, sin embargo, aseguran que lo ocurrido podría convertirlo en un piloto aún más peligroso. Si Márquez usa esta rabia como motivación, Montmeló puede ser el escenario de su gran venganza, comentaba un expiloto en declaraciones a la prensa. Los rivales también lo saben. Bagnaia guarda silencio, consciente de que cualquier comentario podría interpretarse como oportunismo. Jorge Martín no se ha mordido la lengua y señaló: esto no es justo para nadie. Márquez debería estar pensando en ganar, no en defenderse de un ataque personal. Pedro Acosta, más cauto, dijo que esto demuestra hasta qué punto la presión en MotoGP es inhumana. Ducati, mientras tanto, intenta apagar el fuego. En las últimas horas, directivos del equipo se han reunido con patrocinadores para garantizar que el foco del fin de semana seguirá siendo deportivo. Sin embargo, la presión es brutal. Si Márquez no logra un gran resultado en Cataluña, el escándalo se multiplicará y la fábrica italiana quedará atrapada en un círculo vicioso de polémicas. El campeonato también está en juego. Dorna sabe que la imagen de MotoGP está en el centro del huracán. ¿Cómo reaccionarán las televisiones internacionales si los abucheos en Montmeló se convierten en trending topic global? ¿Cómo explicará la FIM que su piloto más mediático llega a la parrilla envuelto en un escándalo sexual y mediático? La carrera aún no se ha corrido, pero ya está manchada. Pase lo que pase en pista, gane quien gane, el GP de Cataluña quedará marcado por una sombra: la filtración del vídeo íntimo que amenaza con arruinar la figura de Márquez. El domingo no será un día cualquiera. Será un juicio público en el que Marc Márquez correrá no solo contra sus rivales, sino contra el peso de un escándalo que lo persigue más allá del asfalto. El GP de Cataluña corre el riesgo de convertirse en el fin de semana más caótico en la historia moderna de MotoGP. Las predicciones más extremas ya circulan en el paddock, y cada una parece más incendiaria que la anterior. En primer lugar, el ambiente en las gradas. Montmeló siempre ha sido el territorio de Márquez, pero esta vez la situación es impredecible. Miles de fans españoles acudirán para apoyarlo a muerte, con pancartas que ya empiezan a verse con mensajes como "Justicia para Marc" o "MotoGP manipulado". Sin embargo, no se descarta la presencia de grupos hostiles, dispuestos a abuchear cada movimiento del piloto y aprovechar el escándalo para atacarlo en su propia casa. El riesgo de enfrentamientos en las gradas es real. La seguridad del circuito también está en alerta máxima. Algunos insiders aseguran que Dorna ha reforzado el despliegue de seguridad privada para evitar incidentes en el paddock. El miedo no es solo a disturbios entre aficionados, sino también a posibles protestas contra la organización, acusada de no proteger lo suficiente la privacidad de los pilotos. En el box de Ducati, la tensión será insoportable. Márquez y Bagnaia ya venían enfrentados tras los incidentes anteriores, y ahora el escándalo multiplica la presión. ¿Cómo reaccionarán los mecánicos, divididos entre apoyar a uno u otro piloto? Algunos rumores apuntan a que podrían verse discusiones violentas incluso dentro del garaje si la situación se descontrola. Los patrocinadores, nerviosos, podrían dar un golpe de efecto. No sería descabellado imaginar que, si el escándalo sigue creciendo durante el fin de semana, alguna marca retire su logo de las motos como señal de distancia con la polémica. Sería una imagen demoledora, la Ducati oficial bajando al asfalto sin los colores de un sponsor clave, símbolo de la fractura total entre lo deportivo y lo mediático. Y en lo deportivo, el resultado en Cataluña podría ser histórico. Si Márquez gana la carrera, la narrativa sería brutal: el hombre que venció en casa pese a un escándalo mundial. Si Bagnaia se impone, muchos lo verán como una traición y lo acusarán de aprovechar la debilidad de su compañero. Y si ninguno de los dos brilla, el caos mediático tapará cualquier otro resultado. Incluso se habla de escenarios aún más drásticos: que la presión sea tan grande que Márquez decida no salir a pista, o que dirección de carrera se vea obligada a intervenir si los abucheos y las protestas se salen de control. En el peor de los casos,
No se descarta que el GP de Cataluña quede marcado por suspensiones temporales, retrasos en la parrilla o imágenes de un caos que daría la vuelta al mundo. Lo que está claro es que Montmeló ya no será una carrera normal. Será un juicio mediático, un espectáculo cargado de tensión y un evento que podría definir no solo la temporada, sino el futuro inmediato de MotoGP. Algunos analistas ya advierten que el GP de Cataluña podría convertirse en un polvorín imposible de gestionar. El riesgo de que el escándalo de Márquez desemboque en disturbios, boicots y decisiones drásticas es real. El primer punto crítico sería el sábado, durante la clasificación. Si el ambiente se caldea demasiado, no se descarta que Dirección de Carrera suspenda momentáneamente la sesión ante el caos en las gradas. Miles de aficionados ya han manifestado en redes que planean hacer ruido constante, abuchear a los rivales de Márquez e incluso desplegar pancartas gigantes acusando a Dorna de corrupción. La tensión sería insostenible. El domingo, día de la carrera, podría ser aún peor. Las predicciones más extremas hablan de aficionados invadiendo la pista durante la vuelta de formación en señal de protesta. Sería un escándalo mundial, una carrera detenida no por la lluvia, ni por un accidente, sino por una protesta masiva en contra de Dirección de Carrera y en apoyo a Márquez. La seguridad del circuito trabaja ya con planes de contingencia para evitar esa imagen demoledora. En el paddock, el ambiente no sería mucho mejor. Algunos aseguran que los mecánicos de Ducati ya no se hablan entre sí, con un garaje dividido en bandos irreconciliables. La posibilidad de un enfrentamiento verbal, o incluso físico, entre miembros del propio equipo no se puede descartar. Sería la confirmación definitiva de que Ducati, la fábrica más poderosa del campeonato, ha perdido el control absoluto de su proyecto estrella. Los patrocinadores, por su parte, podrían dar la estocada final. Imagina la escena: minutos antes de la carrera, una marca anuncia públicamente que retira su apoyo al equipo hasta que se aclare el escándalo de Márquez. El impacto sería devastador para Ducati y para MotoGP en general, porque abriría la puerta a un efecto dominó que pondría en riesgo la estabilidad financiera del campeonato. El peor escenario, el más extremo de todos, ya se murmura en voz baja: que el GP de Cataluña sea suspendido o anulado por completo. Si los disturbios alcanzan un punto crítico, si la presión mediática crece demasiado, o si la seguridad del paddock no puede garantizar el desarrollo normal del evento, Dorna y la FIM podrían verse obligados a cancelar el Gran Premio. Sería la primera vez en la historia moderna que un GP se cancela no por causas meteorológicas, sino por una crisis mediática y social. Montmeló pasaría entonces a la historia no como el escenario de una carrera, sino como el epicentro de una revolución en MotoGP. Una fecha marcada con fuego, el día en que los aficionados, los pilotos y los patrocinadores dijeron basta. El día en que el motociclismo dejó de hablar de adelantamientos para hablar de disturbios, abucheos y protestas. El día en que un escándalo íntimo terminó convirtiéndose en una crisis global que sacudió al campeonato hasta sus cimientos. El Gran Premio de Cataluña 2025 ya no es simplemente una cita más en el calendario, es el evento que podría redefinir el futuro del motociclismo. Lo que ocurre en Montmeló será recordado no por las curvas de la pista, ni por la velocidad de las motos, sino por el contexto explosivo en el que se disputa. Todo empezó como un rumor, una filtración que en cuestión de horas se convirtió en un escándalo global, un vídeo íntimo atribuido a Marc Márquez. Lo que en cualquier otro contexto podría haber quedado en una anécdota privada, se convirtió en la comidilla mundial porque no hablamos de un piloto cualquiera, hablamos del icono más mediático de MotoGP, el hombre que arrastra millones de fans y que ha devuelto a Ducati la esperanza de dominar el campeonato. Ese detalle es clave: Márquez no es un piloto más. Es el centro de la narrativa de MotoGP 2025. Y por eso, la filtración no afecta solo a su imagen personal, afecta al campeonato entero. Si Márquez cae, MotoGP tambalea con él. El impacto mediático es incalculable. Televisiones de todo el mundo, desde España hasta Japón, abren con la noticia. Programas de entretenimiento, que nunca hablan de motociclismo, ponen a Márquez en sus titulares. Incluso medios deportivos rivales, como los de Fórmula 1 o fútbol, dedican espacio al escándalo. El motociclismo ha saltado a la agenda global, pero no por adelantamientos ni victorias, sino por un escándalo íntimo que ensucia el deporte. El GP de Cataluña, por tanto, no empieza con la rueda de prensa de los jueves ni con los libres del viernes. Empieza con un circo mediático instalado en el paddock, con periodistas que se amontonan a las puertas del box de Ducati esperando declaraciones, con cámaras enfocando a cada gesto de Márquez, intentando descifrar si está hundido, furioso o decidido a usar esta presión como combustible para la victoria. La pregunta es, ¿cómo responderá Márquez? Algunos aseguran que este tipo de golpes lo hacen más fuerte, que en los momentos más oscuros ha sido capaz de sacar su mejor versión.
Imaginan un escenario donde, pese a todo, se sube a la moto el domingo, gana la carrera y transforma la narrativa en un relato épico de resiliencia. Otros, sin embargo, creen que el daño ya está hecho, que la distracción será demasiado grande, que las burlas y el morbo lo perseguirán en cada curva, y que incluso el mejor piloto de la historia no puede abstraerse de un escándalo de este calibre. Pero Márquez no es el único afectado. Bagnaia también sufre las consecuencias. Aunque él no tiene nada que ver con la filtración, su cercanía mediática con el 93 hace que su imagen se vea salpicada. Y lo peor, algunos tifosi en Italia ya han empezado a señalar que todo esto podría ser parte de una campaña para desequilibrar al español y favorecer a Pecco en el campeonato. La rivalidad, que ya estaba al rojo vivo, se convierte en un caldo de cultivo para teorías conspirativas imposibles de frenar. Ducati, mientras tanto, está contra las cuerdas. Los directivos en Bolonia no saben cómo reaccionar. Si apoyan públicamente a Márquez, corren el riesgo de enfadar a Bagnaia y a parte de la afición italiana. Si se distancian del piloto español, traicionan a la mayor estrella mediática que han tenido en años. El box se convierte en una olla a presión, y el futuro inmediato del equipo oficial parece pender de un hilo. El campeonato en su conjunto también se tambalea. Dorna sabe que las audiencias han subido como nunca, pero ¿a qué precio? La conversación global ya no es sobre la lucha en la pista, sino sobre filtraciones, escándalos y conspiraciones. MotoGP se enfrenta a una disyuntiva peligrosa: aceptar que el morbo se ha convertido en parte del espectáculo o intentar salvar la credibilidad deportiva en un momento en que parece imposible. Y todo esto ocurre antes incluso de que el semáforo se ponga en verde. La carrera del domingo ya no es solo una prueba de velocidad. Es un juicio público, un campo de batalla donde Márquez se juega mucho más que 25 puntos. Se juega su reputación, su legado y quizás el rumbo final de su carrera. Cataluña no es solo un gran premio. Es la tormenta perfecta que puede arrastrar consigo a Márquez, a Ducati y a MotoGP entero. Lo ocurrido con Marc Márquez no es un hecho aislado. El deporte mundial está lleno de momentos en los que una figura icónica, más allá de sus victorias, quedó marcada por un escándalo que cambió la percepción pública para siempre. Y lo que está viviendo MotoGP hoy recuerda demasiado a esas historias. En la Fórmula 1, todos recuerdan el Crashgate de 2008, cuando Renault manipuló un accidente para favorecer la victoria de Fernando Alonso. Aquella polémica no solo manchó un gran premio, sino que abrió la caja de Pandora sobre cómo los intereses internos pueden arruinar la credibilidad de un campeonato entero. Cataluña 2025 puede convertirse en el Crashgate del motociclismo, un evento donde la noticia ya no es la pista, sino lo que ocurre fuera de ella. En el fútbol, los paralelismos son todavía más claros. Las filtraciones íntimas de estrellas como Karim Benzema o Neymar ocuparon portadas durante semanas y pusieron en jaque su carrera deportiva. Pero hay un detalle clave: ninguno de esos jugadores enfrentaba su escándalo en su propia casa. Márquez, en cambio, llega a Montmeló, su circuito, con una multitud que esperaba celebrarlo, y se encuentra con un juicio público. Eso convierte la situación en una pesadilla aún mayor. Incluso en el baloncesto, figuras de la NBA han vivido episodios similares. El caso de Kobe Bryant en 2003, acusado en un escándalo que trascendió lo deportivo, lo persiguió durante años pese a que luego logró limpiar su imagen con títulos y esfuerzo. La lección es clara: los grandes campeones pueden sobrevivir a los golpes más duros, pero nunca salen indemnes. Márquez, como Kobe, podría intentar transformar esta crisis en un relato de redención. El problema para MotoGP es que, a diferencia de la F1, el fútbol o la NBA, este campeonato no tiene tanta base mediática global. Aquí, un escándalo de este calibre no se suma a la popularidad, la destruye. La filtración del supuesto vídeo íntimo de Márquez puede arrastrar consigo a patrocinadores, audiencias y credibilidad en un deporte que vive de la pasión, pero también de la imagen. Por eso, lo que ocurra en Montmeló puede definir el futuro del motociclismo moderno. Si Márquez logra sobreponerse y ganar, el relato será épico: el guerrero que venció en medio del escándalo. Si fracasa, será recordado como el piloto hundido no por la pista, sino por un vídeo prohibido que cambió para siempre su trayectoria. Y no solo hablamos de Márquez. Bagnaia también juega su propio partido. Si logra imponerse en Cataluña, muchos lo acusarán de aprovechar la debilidad de su compañero. Si falla, quedará marcado como incapaz de brillar sin polémicas externas. La sombra del escándalo lo cubre todo, y ni siquiera el vigente campeón del mundo puede escapar de ella. El box de Ducati, en este sentido, parece más una zona de guerra que un garaje de competición. Con un logo roto en dos, dividido entre italianos y españoles, entre tifosi y marquistas,
el equipo corre el riesgo de implosionar en pleno campeonato. Una implosión que no solo afectaría a esta temporada, sino al futuro de la marca en MotoGP. La conclusión es clara: Cataluña no será recordada como una carrera más. Será recordada como el punto de inflexión en el que MotoGP cruzó la línea que separa el deporte del espectáculo mediático. El día en que Marc Márquez dejó de luchar solo contra rivales y motos, y empezó a luchar contra un monstruo mucho más grande, la opinión pública global. El escándalo no solo es un golpe inmediato, es una amenaza existencial para la figura de Marc Márquez en MotoGP. La posibilidad de que este episodio termine con el piloto fuera del campeonato ya no suena tan descabellada. En el entorno del 93 ya se escuchan rumores de agotamiento. Márquez ha sobrevivido a lesiones, operaciones, contratos fallidos y polémicas deportivas, pero nunca había enfrentado una tormenta mediática que invade su vida privada. El desgaste psicológico puede ser brutal. Algunos insiders aseguran que, si la presión sigue creciendo y los abucheos se repiten en Montmeló, el piloto podría plantearse seriamente una retirada anticipada. Sería un golpe devastador, el mayor icono de la era moderna dejando el motociclismo no por la velocidad, sino por un escándalo extradeportivo. El segundo escenario apocalíptico es la ruptura de contrato con Ducati. La marca italiana apostó todo a su dupla con Bagnaia, pero ahora se encuentra en medio de un huracán que amenaza a sus patrocinadores y a su propia imagen. Si la presión de las marcas que financian al equipo, Lenovo, Shell, Red Bull, se intensifica, Ducati podría verse forzada a tomar una decisión radical: rescindir el contrato de Márquez para proteger al equipo. Sería una traición histórica que dividiría al paddock para siempre y que abriría un terremoto en el mercado de pilotos. Un tercer escenario todavía más extremo es el de la sanción interna del campeonato. La FIM, bajo presión internacional, podría imponer un castigo ejemplar que deje a Márquez fuera de varias carreras, o incluso de toda la temporada. Sería un movimiento sin precedentes, comparable a cuando la FIFA sanciona a estrellas del fútbol o cuando la NBA suspende jugadores clave por escándalos personales. Un MotoGP sin Márquez significaría audiencias en caída libre y un vacío imposible de llenar. ¿Y qué ocurriría con el campeonato si Márquez desaparece de la ecuación? MotoGP perdería a su gladiador más mediático, al piloto que atrae audiencias masivas, a la figura que genera titulares cada fin de semana. Sin él, Bagnaia tendría vía libre para reinar, pero su perfil no conecta con la masa global de aficionados como lo hace el 93. Las fábricas rivales se frotarían las manos, pero el espectáculo perdería a su estrella más brillante. El efecto dominó sería brutal. Patrocinadores retirando contratos, cadenas de televisión renegociando derechos, aficionados abandonando el campeonato desencantados. MotoGP entraría en una crisis que podría tardar años en revertirse. Y todo, por un escándalo íntimo que jamás debió salir a la luz. Lo más apocalíptico de todo es que Cataluña podría ser recordada como el último baile de Márquez en MotoGP. No como la carrera que ganó o perdió, sino como el fin de una era. El momento en que un icono, cansado de la persecución mediática y del circo que rodea al campeonato, decidió decir basta. Montmeló, entonces, no sería solo una pista de carreras. Sería el lugar donde el motociclismo moderno perdió a su mayor estrella, donde el espectáculo se devoró a sí mismo, y donde empezó la cuenta atrás hacia una crisis sin precedentes. Cataluña será recordada como el día en que MotoGP cruzó una frontera de la que ya no hay retorno. Lo que debía ser una fiesta en Montmeló se transformó en un escándalo que amenaza con arrastrar a todo el campeonato. Marc Márquez, el ídolo de masas, se vio atrapado en una tormenta mediática que va mucho más allá del asfalto. Ducati quedó fracturada, los patrocinadores en alerta y la FIM bajo fuego. El paddock entero se convirtió en un polvorín donde ya no se habla de victorias, sino de filtraciones, traiciones y sanciones. Nada volverá a ser igual. Cataluña 2025 quedará marcada en los libros de historia como el día en que MotoGP dejó de ser solo velocidad para convertirse en un espectáculo de caos, polémica y destrucción. ¿Y tú qué opinas? ¿Es este el principio del fin para Márquez en MotoGP? Dale like si quieres más contenido sin filtros. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene será todavía más explosivo.